tardes a todos. Lizzy, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Eh, bueno, estamos transmitiendo. Vamos a comenzar con el estudio bíblico. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Vamos con el libro de Números. Vamos a ver lo que es la rebelión de Coré. Hoy es un tema apasionante. Bueno, hoy vamos a ver acerca de Coré, de esta rebelión que aparece en el libro de Números, ya lo que habíamos visto en el estudio pasado, que nos hablaba acerca de, del hombre de corazón duro, el que peca con soberbia. Esto vimos que son las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo, son las personas que saben que están haciendo algo en contra de Dios y no sienten nada, no sienten temor, no tienen ninguna necesidad de cambiar su manera de vivir. Entonces, habíamos visto como, por ejemplo, un hombre que había violado el día de reposo. Entonces, ¿cómo andas, René? ¿Todo bien? Entonces, todo lo que habíamos visto estaba hablando en base al corazón duro del hombre. Ya tenemos hasta el momento el pueblo de Israel que se había rebelado contra Dios, desobediencia, que querían ir a tomar la tierra prometida por sus propios medios, pero Dios no estaba con ellos. Bueno, hoy estamos en el día número 9, en este desierto personal, que estamos yendo como grupo, que estamos yendo todos juntos de una manera espiritual. Entramos a un desierto donde tenemos que mortificar los pecados. Entonces, acá lo que estamos viendo es por dónde estamos caminando y qué es lo que tenemos que corregir. Estamos ya en el día 9 del desierto. Ya estamos caminando, ya nos estamos adentrando bastante. Joniguita, Vanessa, ¿cómo andan? Bendiciones, qué lindo verlos. Díganme cómo se escucha también ahí, por favor, así me quedo tranquilo y así continuamos con el estudio. Bueno, en cuanto a esto que estamos viendo del libro de Números, hoy vamos a entrar en lo que es un tema hermoso, hermoso y complicado también. Hoy vamos a ver los celos ministeriales. Hoy vamos a ver los celos ministeriales. Por ejemplo, se escucha bien, dice Johnny Guita. Muy bien, se escucha bien desde Colombia, así que no creo que haya problema con los que estamos más cerca. Bueno, vamos a ver una situación. Ya encontramos un pueblo rebelde, un pueblo que se está tirando a la rebelión. Ya Dios le había dicho de que ya no van a recibir la tierra prometida, y ya vamos a ver cómo empiezan a rebelarse en todo ámbito. Y todas estas cosas empiezan a salir a luz en el desierto. Todas estas cosas, vamos a verlo. Elizabeth Cabrera, ¿cómo andás? Bendiciones. Una vecina de Berazategui, qué lindo. Gente, así como hay gente de Colombia, de Nueva York, de todas partes, estamos viendo eh, que hay vecinos que viven cerca. Así que bueno, Elizabeth Cabrera, gracias por estar conectada. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante. Esto es lo que más estamos acostumbrados a ver en el sistema religioso, los celos ministeriales. Los celos ministeriales que nos habla de personas que quieren ocupar cargos, que quieren ocupar honores, títulos y que quieren llegar por codicia a lugares altos. Entonces ahí vamos a ver cómo gente se desespera en cristianos por ser pastores, se desesperan por tener un título en la iglesia y por creer que son importantes, cuando vemos que el llamado viene de parte de Dios. Entonces acá vamos a ver una rebelión de una parte del pueblo, que esto lo vamos a ver muy a diario. Bueno, vamos a comenzar. En el capítulo número 16, esto es lo que nos va a sacar el Señor a luz hoy. ¿Qué hay en el corazón en este desierto, en este día número 9 de desierto? ¿Qué es lo que hay? ¿Realmente tenemos celos ministeriales? ¿Anhelamos cargos? ¿Para qué estamos siguiendo a Dios? Entonces, Cristian López, bendiciones, también a Miguel, también ahí los hermanos de Chile que están firmes, toda la familia, muy bien, perfecto. Hoy un tema apasionante, Cristian, también ahí Miguel, que seguramente lo habrán visto en las iglesias, problemas ministeriales, celos. Yo soy el hijo del pastor, a mí se me respeta, yo soy el pastor, ustedes se me tienen que sujetar a mí, entonces ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga porque yo soy el pastor. Y después viene un cristianoide y te dice, no, no hay que tocar el ungido, no, 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 ustedes no tienen que, hay que respetarlo, por más que sea un hereje. Bueno, acá vamos a ver cómo se revelan los hijos de Satanás en cuanto a este tema. Entonces, en el capítulo número 16 de Números, vamos a ver que empieza el murmullo más la rebelión
vamos a ver que lleva a la conspiración. El murmullo más la rebelión lleva a la conspiración. Bueno, en el capítulo 16 dice, Coré, recuerden este nombre, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, fíjense, hijos de quiénes son, de Coat, hijo de Leví. Entonces, hasta acá estamos viendo que aparece un hombre, Coré se llama. Este hombre nos dice que es de la tribu de Coat. Vemos que era hijo de Leví, o sea que era levita, o sea que podían ministrar en el sacerdocio, o sea que tenían un lugar alto, un cargo alto. Vamos a ver quiénes eran los hijos de Coat, a qué se dedicaban. Y vamos al libro de Números también, en capítulo número 4, en Números 4, versículo 4, que nos dice, el oficio de los hijos de Coat, fíjense qué nos está hablando acá, qué es lo que nos dicen las escrituras, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¡Wow! Acá lo que estamos viendo es que este Coré viene de esta familia, de Coat, y los coatitas tenían un llamado muy importante, un cargo muy alto, que era en el tabernáculo, no cualquiera, estaba sirviendo en el tabernáculo. Entonces, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión y en el lugar santísimo. Fíjense dónde, a qué nivel espiritual llegaban, de que en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, recuerden que el lugar santísimo era de 5 metros por 5 metros, era donde estaba el arca del pacto, y solamente podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, pero ellos, a la hora de levantarlo, ellos eran los únicos que podían levantar y entrar al lugar santísimo y sacar todo lo que era la tienda para comenzar el viaje. Entonces acá estamos viendo de que los coatitas servían en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y será este. Cuando haya de mudarse del campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, cubrirán con él el arca del testimonio, lo pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo azul y pondrán sus varas. Ellos se encargaban de trasladar el arca del testimonio. Ellos se encargaban, los coatitas. Los coatitas se encargaban acá nos está diciendo la palabra que cuando se tenía que mudar el campamento, ellos solos nada más podían entrar al lugar santísimo a desarmar el tabernáculo. Entonces, volviendo a Números 16, ya sabemos quiénes son los coatitas. Entonces, ahora en el capítulo 16, lo vuelvo a leer, y nos dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, o sea que acá ya sabemos cuál es el oficio de los de Coré. Trabajaban en el tabernáculo, en el lugar santísimo, uno de los cargos más altos que habían hasta ese momento. O sea que Coré tenía mucha autoridad. Coré tenía un cargo jerárquico muy alto. Entonces vemos que dice que hijos de Eliab. Entonces acá nos dice que también aparece, era hijo de Leví, de la tribu de Leví, o sea que tenían todo para servir a Dios. Ahora, nos dice que y Datam y Abiram, acá aparecen dos personas que representan tribus, que representan pueblos. Acá nos muestra que aparece Datam y Abiram, hijos de Eliab y On. Acá aparecen tres personas que se van a unir con él en esta rebelión. Aparece Datam por un lado, aparece Abiram y aparece On. Estos son tres personas que detrás de ellos había muchas personas. Entonces acá estamos viendo que hasta ahora los está nombrando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, hasta acá los está nombrando solamente. Ahora, lo que dice es que On, hijo de Pelet, dice, de los hijos de Rubén. Entonces, acá tenemos, de la tribu de Leví, tenemos a Coré. Ellos eran los sacerdotes, ellos eran los levitas, ellos eran los que estaban en el tabernáculo sirviendo. Y aparecen tres hombres de la tribu de Rubén. La tribu de Rubén no tiene nada que ver con los levitas. Ellos no tenían nada que ver con el sacerdocio. Ellos no estaban llamados al servicio en el tabernáculo. Recuerden que Rubén era el hijo fornicario de Jacob. Recuerden que Rubén
de esta tribu era un fornicario, o sea que ya vemos una tribu bastante maldita que ya viene desde el comienzo, desde Rubén mismo, que se acostaba con la mujer de su padre. Entonces acá aparecen tres personas de la tribu de Rubén, Datán, Abiram y On, que eran hijos de la tribu de Rubén. Dicen, tomaron gente, fíjense qué es lo que dijimos al principio. Al principio dijimos que el murmullo. Siempre que empieza el murmullo, no sabes que no el pastor este, no aquel, el hermano, Juanito, el murmullo. Donde hay murmullo, vemos que hay rebelión. Nos rebelamos contra Dios. Dios odia el murmullo. Entonces, empieza la rebelión y cuando hay rebelión, empieza a haber conspiración. Conspiración. Hola, Débora Ramírez, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Saludos para tu familia que está en Chile. Entonces, cuando hay murmullo, hay rebelión. Y cuando hay rebelión, hay conspiración. Entonces, cuando hay conspiración, es que todos nos reunimos para una causa común, según los que nos parece, y vamos a derrocar el gobierno presente. Esto es lo que nos está mostrando este libro en números hasta ahora. Entonces, acá dice que tomaron gente, los de las tribus de Rubén, versículo número 2, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de consejo de varones de renombre. Fíjense, los hombres más importantes en esta conspiración empezaron a ponerlos en contra de Moisés. Levantaron 250 varones de los príncipes. No era un chiste. A ver, fíjense qué es lo que empezaron a hacer con el murmullo. Fíjense qué es lo que empezaron a hacer. No solamente Coré, sino que aparece Datán, que eran de la tribu de Rubén, Abiram y On. Tres hombres que estos reunieron 250 hombres que eran príncipes, eran jefes de las demás tribus. Entonces, acá lo que está diciendo es que va de la tribu que no era la de Leví. Ahora, con esta conspiración se levantaron en contra de Moisés. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que el murmullo está llevando a la conspiración. Entonces, acá eran todos hombres de renombre y vamos a ver cómo se presentan delante de Moisés. Porque ellos seguramente, lo que nos va a mostrar las escrituras, es que según ellos, Dios había elegido mal con Moisés. Lo que había hecho, lo que ellos pensaban, era de que ellos deberían ocupar el cargo de Moisés y el de Aarón. Cuando vemos que no se conformaban con ser levitas, con ser de la hijos de Coat, de trabajar en el tabernáculo y estar en el lugar santísimo, inconformidad. Entonces, Caterín, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verlos a todo el grupo familiar ahí en Chile. Gracias por estar ahí. Hoy es un tema apasionante, hoy vamos a ver lo de Coré. Emilia, ¿cómo andás? También ahí, bendiciones, que se acaba de conectar. Entonces, acá lo que estamos viendo, una rebelión. Y vemos que esto pasa de una manera muy común en el sistema religioso, la rebelión. Cuando no me gusta el pastor, no me gusta esto, este líder, yo no sé quién lo puso ahí. Yo soy mejor, obviamente. Obviamente no estudio, obviamente no vivo en santidad, no hago ningún esfuerzo, pero yo tengo que ocupar estos cargos de renombre, porque para eso he sido llamado. Así están muchos, y conozco muchos. Y muchos también se me han revelado en una situación que Emilia anduvo, que Emilia los conoce también. Una rebelión donde vemos que pasan cosas que ya están escritas. Entonces, vamos a ver cómo continúa esto. Entonces, acá estamos viendo que estos varones se reunieron, acá nos está diciendo varones de renombre. ¿Por qué se plantan delante de Moisés? Porque ya habían conspirado, ya habían murmurado todos detrás de Moisés. Ellos se reunían, ellos se juntaban, ellos murmuraban, ellos charlaban, ellos suponían, ellos tenían la presunción de ciertas cosas. Entonces ahora van y se presentan delante de Moisés con 250 hombres. Versículo número 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjense que la cosa era con Moisés y con Aarón. Fíjense que Aarón, en el capítulo número 12, había murmurado con su hermana contra Moisés, que el Señor después hace de que la hermana tenga lepra. Se terminaron arrepintiendo, pero ahora vemos cómo ahora le cae a Aarón. De la misma manera como Aarón había murmurado contra Moisés, ahora todos estaban murmurando contra Aarón. Esto funciona así.
Entonces, acá estamos viendo de que Moisés y Aarón se plantaron delante de ellos, dice, y le dijeron, basta ya de vosotros. Fíjense cómo empiezan. Los señores dicen, basta de ustedes, ya está, se terminó el mandato de ustedes. Acá no importa lo que diga Dios, no importa si Dios te llamó, no importa si Dios habla a través de Moisés, no importa si Dios eligió a Aarón, como vemos que en la ley habla de Aarón, 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 no, 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 a ellos no le importa. Porque claro, ellos deciden que ellos son los importantes. Y este es el problema de este tipo de personas. Por eso hoy quiero que identifiquemos este tipo de personas religiosas que quieren honores y que quieren cargos. Y vamos a ver cuáles son los que son llamados por Dios y cuáles son los hijos de Satanás que quieren usurpar los lugares de Dios. Y hoy estamos viendo que todos los puestos estos están Satanás. Predicadores famosos, pastores, que son más dictadores que otra cosa. Y que después dicen, no, no toquen al ungido, no, no, no. Bueno, la palabra dice no toquen al ungido, pero acerca del hijo de Satanás no dice nada. Entonces, cuando son unos hijos de Satanás, con la misma palabra los tenemos que desenmascarar, si no somos cómplices. Bueno, entonces acá lo que les dice es, basta de vosotros, basta ya de vosotros, nos cansamos. Acá los 250 representamos a los 2 millones de personas. Esto es lo que hace generalmente la perversión satánica. ¿Por qué? Porque eran 250 personas que estaban desconformes, no era toda la población. Pero el hombre siempre se pone como que son la mayoría, como que son la voz del pueblo. Por ejemplo, hoy las mujeres, las abortistas, por ejemplo, las aborteras, que quieren el aborto. ¿Cuál es el lema de las mujeres del aborto? Por la salud de las mujeres. Nos importa mucho la salud de las mujeres. Bueno, le preguntamos cuántos son los índices de mortalidad en cuanto a hambre y no lo saben. Cuántos son los índices de mortalidad de mujeres por enfermedades de todo tipo y vemos que no saben, porque lo único que quieren es abortar. Después, no solamente con eso, sino que las mujeres dicen, no, 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 para que las mujeres pobres puedan abortar. Porque las mujeres pobres, nosotros representamos a las mujeres pobres para que cuando queden embarazadas puedan abortar. Bueno, el tema es que las estadísticas, por ejemplo, en Argentina, da que el 80% de las mujeres pobres no están a favor del aborto. Porque la pobreza no es un problema del embarazo, no es un problema de aborto, es otro el problema. Pero claro, las personas se ponen en una ideología y en base a esto está todo el pueblo. Por ejemplo, las feministas que están llevando a cabo todas estas cosas, las feministas lo que hacen es llevan una causa común y que nosotros, este grupo, como este grupo de Corea, somos 250 personas, somos las mujeres de Argentina, somos las mujeres del mundo, cuando no. Son un pequeño porcentaje de rebeldes, nada más. Pero se ponen como una postura de que acá estamos y representamos a todos, somos la voz del pueblo. Bueno, así se presenta Coré con estos 250 muchachos. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Claro, ellos eran santos, menos Aarón y Moisés. Entonces, fíjense cuál es el discurso. Igual que el de las abortistas. Nosotros somos buenas, no somos asesinas de bebés, somos buenas. Nosotros queremos el bien de las personas. La misma estrategia utiliza Satanás. Fíjense acá cómo está utilizando a Coré. Acá están diciendo, porque toda la congregación, todos nosotros somos santos. Igual que Absalón. Absalón le dice al padre, si hay pecado sobre mí, mátenme, dice. Está otro que estaba conspirando, otro que estaba murmurando, otro que era asesino, era envidioso, vanidoso, bueno, tantos pecados que no nos alcanza el día para contarlos. Pero el señorito dice, si hay pecado en mí, mátenme. Así se presenta Coré. Nosotros somos santos. Ay, qué bonito. Así son las feministas, nosotros somos buenas. Así son los políticos, nosotros nos preocupamos por los pobres. Yo quiero que me voten para darle de comer a los ancianos, a los abuelos. Este es el lema que ya lo debemos conocer. Por eso debemos tener una madurez espiritual para discernir a los hijos de Satanás. Bueno, entonces acá lo que les está diciendo, pero toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Fíjense, Jehová habla a través de Moisés. Jehová le da la ley a Moisés. Jehová elige a Aarón. Jehová elige a los hijos de Aarón para el sacerdocio. Jehová elige a los coatitas, a los de la tribu de Merari, a los de las tribus de Gersón. El Señor estableció todo en las escrituras, pero no, no, no. Dios no se maneja con la Biblia, ¿eh? No, no, no. Esto no tiene nada que ver. No, no. Dios está con nosotros, no con ellos. Tenemos evidencias bíblicas de que Dios estaba con Moisés y con Aarón.
Ahora, le preguntamos a Coré, ¿quién te dio esta autoridad? Lo siento en mi corazón. Soñé, fíjense qué bonito, yo soñé que Dios quiere que yo sea el pastor de la iglesia. Yo soñé, Dios me mostró en visión de que yo soy el elegido y no Moisés. El tema es que este cuento se lo comieron 250 personas, lo que Coré había soñado supuestamente. No lo dice, obviamente, pero me imagino lo que debe haber en el corazón, porque yo ya los vi en congregaciones. Entonces, acá lo que está diciendo es, Emilia se ríe. Entonces, lo que está diciendo acá, dice que ellos son santos. Claro, hijos de Satanás se creen santos, no se ven pecadores. Yo les pregunto a los grupos de rebeldes en las iglesias actuales, y también son santos, también no tienen nada que corregir porque no hay pecado en ellos. Se ven como Absalón, se ven como Coré. Entonces, lo que estamos viendo es que están diciendo que Jehová está en medio de ellos. Dice, ¿por qué pues os levanta a vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que está diciendo Coré? ¿Por qué los levanta a ustedes? Empiezan a cuestionar el llamado de Dios. ¿Por qué los cuestiona? ¿Por qué tiene que ser Aarón y Moisés y toda su gente? ¿Por qué ustedes nos tienen que gobernar a nosotros? Este es el problema del rebelde. Por esto se llama rebelión. Rebelión significa ser un rebelde a las leyes de Dios. No acepto nada de Dios. Lo único que vale es mi opinión. Lo único que quiero es que obedezcan lo que yo quiero. Eso se llama rebelión. Por eso vamos a ver muchos cristianos que no se quieren sujetar a nadie. No, no, no. Yo no obedezco a nadie. Cristo es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sigo al hombre. Claro, eso le da pie a decir que no obedezco a nadie. Eso le da la vía libre para que diga yo me manejo solo y a mí nadie me dice nada. Pero lo que vemos es un hombre orgulloso, un hombre soberbio, que quieren los cargos y los honores. Fíjense que los rebeldes, los hijos de Satanás, no dan cuentas a nadie. No dan cuentas a nadie. Por eso yo lo que les digo es que siempre que hagamos la tarea, la obra de Dios, tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas porque si no sería una dictadura. Si no, yo agarro y digo, bueno, nosotros, acá se hace lo que yo digo y lo que yo mando. No, 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 Dios no establece de esta manera las iglesias. Entonces, acá lo que estamos viendo es que empiezan a cuestionar el llamado de Dios. Y según ellos son los elegidos. Corea la cabeza. Entonces, ahora en el versículo siguiente nos dice, cuando oyó esto Moisés, acá vamos a ver la diferencia. Acá supuestamente hay un líder que se postula, un líder que se presenta como candidato a ser el presidente, a ser el pastor, a ser el ministro. Ahora, vamos a ver el que verdaderamente estaba llamado. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Fíjense qué es lo primero que hace Moisés cuando ve esto, se postra. Cuando vemos que esto es lo que deben hacer hoy los ministros, cuando se levantan hombres impíos que quieren usurpar cargos, que quieren prestigio, que quieren honores, el buen pastor va a postrarse y va a buscar una respuesta en Dios. El que no, va a decir, no, 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 ustedes se me tienen que sujetar a mí porque yo soy el maestro, porque yo soy esto, a mí se me respeta porque mi papá era pastor, y empezamos así. Cuando empezamos así son obras humanas. Ese hombre también tendría que cuestionar su ministerio. Entonces, cuando vemos que los verdaderos hombres de Dios solamente se dirigen a Dios, Señor, y así, cara a cara. Pero los que no van a empezar a buscar respuestas, van a empezar a confrontar, van a empezar a pelear y todas esas cosas. Entonces, Moisés se postró sobre su rostro. Versículo número 5. Dice, y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Fíjense la diferencia. Por un lado tenemos a Coré, que según él, ellos ya decidieron quién es santo. Ellos ya dijeron, somos nosotros. Según ellos ya decidieron quiénes son los que iban a liderar. Y acá aparece un hombre que Moisés no se atreve a decir, ni son ustedes ni somos nosotros. Acá Jehová va a respaldar y va a decir quién es. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Entonces, los hijos de Dios, aunque tengan que perder todo, aunque tengan que perder su cargo, todo, se lo entregan todo a Dios y que Dios confirme. Y muchas veces el tiempo dará la razón.
Hay veces que es necesario dejar todas esas cosas y no estar involucrado en todo este caos, peleas, idas, venidas, envidia, porque en ese contexto Dios no va a estar obrando. Entonces muchas veces es necesario dejar aparte estos honores. Podemos servir sin estos honores. Podemos servir sin estos. Moisés, ¿ustedes se creen que Moisés estaba contento en la posición que estaba? Cuando Moisés el Señor lo llama, en Éxodo capítulo, no me acuerdo, capítulo 3 o 4 debe ser, vemos que Moisés lo que le dice el Señor es que vaya al pueblo. Le dice, no, soy tartamudo, le dice. Soy corto de palabra. Entonces ahí estamos viendo que Moisés no es que dijo, bueno, acá estoy yo el ungido, que voy a ir a abrir el mar rojo, voy a hacer desastre. No, 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 no. Los que verdaderamente tienen el llamado, primero que le estaban esquivando al llamado. Después se dan cuenta que Dios le puso algo para que ejerzan. Después son preparados, son procesados. Y cuando están listos, mucho respeto, mucho temor. Estos son los hijos de Dios. No están ahí por un cargo, no están ahí para que se sometan a Él, no están ahí para tener una gran iglesia, no están ahí para hacer las caras visibles, no están para ser pastores estrellas. Están ahí porque Dios los pone ahí. ¿Se entiende? Por eso Moisés cuando venía y cuando vino Josué y le dice, cuando viene Josué, le dice, acá están todos profetizando, ¿qué hacemos con ellos? Y Moisés, ¿qué es lo que había dicho? Moisés lo que había dicho es, déjalos que profeticen, ojalá todos profeticen. Este es el espíritu de un buen pastor, de un buen líder, de un buen ministro, que hace crecer a las personas, no que los hace bajar, no que lo empiezan a achacar y empiezan a matar el don. Esto es lo que hacen los hijos de Satanás. Lo que hace un buen líder, te va a enseñar, te va a hacer caminar, te va a disipular, te va a alentar para que vayas cada vez a mejor. Pero los hijos de Satanás vemos que no. Los hijos de Satanás te ponen pruebas, te ponen obstáculos por todos lados. ¿Querés cantar? No te dejan cantar. ¿Querés limpiar? No te dejan limpiar. ¿Querés enseñar? No te dejan enseñar. No son un bloqueo porque son hijos de Satanás, para eso están. Pero un hijo de Dios va a ser como Moisés, que quiere que todos sirvan, que todos sean profetas. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que Moisés lo que está diciendo es que va a hablar con Dios. Y ahora Dios va a ser el que va a mostrar. Va a decir quién es el que es santo. Y hoy exactamente lo mismo. Dios decide quién es santo y quién no. No el hombre. Ustedes les preguntan a todos los superpastores, a todos los superprofetas, a todos los superpastores evangelistas, y lo que hacen dicen, porque Dios me eligió, porque Dios me dijo de que tú eres el elegido. Claro, el hombre, según el hombre, sí, claro, yo soy el elegido. Yo soy el mejor del mundo, yo soy el campeón del mundo. Esto es lo que el hombre piensa, pero es Dios realmente el que elige. Entonces, ahora vemos que dice, y hará que se acerque a él, dice, y él escogiere y él será cerca así. Versículo número 6. Haced esto, tomamos incensario, coré todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Dice, mañana, y el varón, dice, el varón a quien Jehová escogiere, él será santo, y esto os baste, hijos de Leví. Bueno, acá le está diciendo que lo vamos a poner a prueba con un incensario. Entonces, esto lo que debemos entender es que Dios es el que elige, Dios es el que llama. Versículo número 8. Más dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Fíjense, ya primero lo que hace es Moisés pone en primer lugar a Dios. Pone a Dios que él iba a decidir, porque de nada sirve que Moisés diga, no, el Señor me justifica a mí, el Señor ya está conmigo, ¿no vieron que yo abrí el mar rojo con el poder de Dios? Ya está, basta, así que cállense. No, no se pone en esa postura. No dice, no, yo hice milagros, yo hablé con Dios, yo escribí la ley. No, no viene con estas cosas Moisés. Moisés dice, Dios va a decidir, porque así nos encontramos con muchos pastores que se justifican, porque claro, porque tienen gente, porque tienen una iglesia, se justifican porque en algún momento hicieron algún milagro de sanidad, se justifican porque tantas cosas. Entonces, esto me da lugar a ser un hijo de Dios, cuando no somos hijos de Dios por hacer milagros o tales cosas o por obras. Los hijos de Satanás también hacen muchas obras. Entonces, Moisés, como lo sabía bien, les está diciendo que Dios era el que iba a elegir. Pero ahora que se lo entregó a Dios, le va a decir lo que piensa.
Le va a decir con la madurez espiritual que tenía qué es lo que piensa delante de esta rebelión a estos 250 hombres. Versículo 9 dice, ¿os es poco? ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Os es poco? ¿Por qué le está diciendo si es poco? ¿Acerca de qué? Ellos eran coatitas. Ellos estaban en el lugar santísimo. Esto es lo que nos dice en Números capítulo 4. Entonces, ellos estaban en un lugar de privilegio. Ellos estaban sirviendo. Ellos eran de la tribu de Leví. Es más, si Coré hubiese esperado, hubiese llegado a los cargos que quería porque era de la tribu de Leví, pero se adelanta también. Entonces, lo que vemos es que dice, ¿es poco? Dice, el Dios de Israel os haya apartado para la congregación de Israel. Dice, acercaos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Fíjense cómo Moisés valora todo. ¿Les parece poco? Coré, vení acá. ¿Te parece poco que Dios te dio el tabernáculo para que sirvas en el lugar santísimo y que encima estés al servicio de la congregación? O sea que era un hombre importante, Coré. Era un hombre de renombre. Era un hombre respetado. Era un hombre que tenía prestigio. Pero no, quería más. Entonces acá estamos viendo este tipo de personas que tienen ambiciones, no se conforman con lo que tienen, no sirven con lo que tienen. ¿Cuántas personas hay que no sirven para lo que tienen? Bueno, sí, Miguel, esto es así. Bueno, estos son hijos de Satanás, los que manipulan con el diezmo, con el ministerio. Estos son los Coré, que no tienen temor de Dios, porque están puestos por Satanás en estos lugares. Entonces, acá lo que estamos viendo es que Moisés les dice, ¿les parece poco? En lugar de estar agradecidos. Y yo conozco gente que están sirviendo, tienen la bendición de estar en una iglesia, de estar en una congregación, tienen la oportunidad de poder enseñar, de poder servir, pero no, quieren más, no se conforman. El tema es que no hacen bien nada, porque los que están anhelando poder y codicia no prosperan en nada. Seguramente el ministerio de Coré era una paparruchada o algo visible, porque no tienen frutos. Entonces, este tipo de personas solamente anhelan el prestigio, solamente anhelan el reconocimiento, la codicia. Por eso, estos son el tipo de personas como los que piden los diezmos, por ejemplo, porque hay algo en su corazón que es la avaricia y tantas otras cosas más. Entonces, acá estamos viendo este tipo de cristianos que anhelan lo que es los ministerios. Entonces, ahora les está diciendo en el versículo 10, dice, ¿qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Dice, ¿procuráis también el sacerdocio? ¿Qué es lo que les está diciendo Moisés? ¿Qué más quieren ahora? Porque si no quieren que esté Moisés, bueno, todo bien, yo doy un paso al costado. ¿No quieren que esté Aarón? Buenísimo, es el sumo sacerdote. ¿Ahora quieren el sacerdocio también ustedes? ¿Se entiende cómo está poniendo todo lo que está haciendo mal Coré? Claro, porque si lo echamos a Aarón, hacemos de cuenta que somos el grupo de Coré, echamos a Aarón, alguien tiene que ir como sumo sacerdote. Pero para eso estoy yo soy Coré. Ahí, ya que está vacío, voy a ir ahí porque Dios me mandó a mí. ¿Se entiende cuál era la postura? Cuando vemos que el llamado al sacerdocio viene de parte de Dios. El llamado en el sacerdocio es Dios el que elige, es el que escoge a sus servidores. Entonces, acá lo que estamos viendo es que procuráis también el sacerdocio. Entonces, otros declaran tener un ministerio, harto revelado, y no llevan ni un año. Sí, totalmente. Y bueno, pero esos son los que son los Coré. Esos son los que seguían por sueños. Estos son los que dicen que Dios me llamó, Dios me dijo, todos sueños. Biblia y obras, nada. Pero bueno, sí que muchos deseos y muchas obras carnales. Entonces, ahora en el versículo 11 dice, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Esto es lo que están haciendo este tipo de hombres. Esto que me están nombrando acá, Cristian, Miguel, que veo que pasaron por una secta. Todos pasamos por un sistema religioso corrupto. Pero acá lo que está diciendo es que ellos son los que están murmurando contra Jehová. Ellos son los que están en contra de Dios. Por eso es el pecado de rebelión. La rebelión es estar en contra de Dios, a lo que Él dice. Hay dos tipos de pecado que vamos a caer siempre los cristianos, los creyentes.
Por un lado tenemos el pecado de rebelión. Esto es para anotarlo. Y por otro lado tenemos el pecado de presunción. ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, yo ahora puedo caer en dos tipos de pecado. Primero, el pecado de rebelión significa que yo no hago lo que Dios me manda, lo que Dios me pide. Eso se llama rebelión, porque estoy rebelde acorde a las normas y los mandatos que Dios me da. Hagan de cuenta que yo soy un hermano que soy un obrero, que estoy en una iglesia y quiero ser pastor. El pecado de rebelión sería que yo como obrero no estoy haciendo mi trabajo. No estoy haciendo lo que Dios me llamó. Si Dios me llamó para ser obrero, para trabajar en la iglesia, y Dios me llama y no hago lo que tengo que hacer, soy un perezoso, soy un vago, paso a ser un rebelde. ¿Se entiende? Soy un rebelde. Entonces, y eso es pecado de rebelión, porque no hago lo que Dios me pide, lo que Dios me manda. Y también voy a tener, o puedo tener, el pecado de presunción. Presunción significa que yo hago lo que supongo que tengo que hacer, que es muy grave eso también. Entonces, el pecado de rebelión es no hacer lo que tengo que hacer según las Escrituras. Y el pecado de presunción es hacer lo que Dios no me mandó. Entonces, acá Coré tiene este tipo de pecado, presunción, porque él presume de que él tiene que ser el sumo sacerdote. Y es un pecado muy grave. Y yo he visto gente que presumen de que tienen que ser pastores, pero claro, no hacen el trabajo que tienen que hacer, o sea que son rebeldes y encima presumen. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros, porque muchos de nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, muchos de nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda. Pero es así, suponemos que Dios quiere esto para tu vida, supongo de que Dios quiere sanarte, supongo de que presumo. Entonces el hombre, conforme a su criterio, conforme a su experiencia personal, conforme a su vivencia, decide el hombre cómo Dios tiene que salvar, cómo Dios tiene que obrar, cómo se tiene que manejar. El hombre decide. Y así tenemos todas las iglesias. Como Saúl. Exactamente, Cristian. Cuando hace el sacrificio, exactamente, ahí tenemos el claro ejemplo de los dos tipos de pecado. Por un lado, Saúl, cuando vemos que tenía que destruir todo lo que era Amalek, tenía que destruir al rey, tenía que quemar todo, él, primero, no hace lo que Dios le dijo, porque había puesto preso al rey y porque se había quedado con los recursos valiosos. Entonces ahí vemos que Saúl tiene el pecado de rebelión, porque Dios le dijo que mate todo. Ya está en rebelión. Y después le pregunta a Saúl, le dice, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué estoy escuchando vacas, bramidos y todas estas cosas? ¿Y por qué está el rey encarcelado? Presunción. No, presumo de que todo esto va a ser para ofrendas para Jehová. Ahí tenemos dos tipos de pecados graves delante de Dios. Entonces tenemos que estar atentos con esto, con la presunción, yo que presumo, que supongo, que decido cuál es la voluntad de Dios, según mi criterio, obviamente, como Coré. Él ya tenía en su corazón la presunción. Y por otro lado, la rebelión cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Bueno, entonces acá nos está diciendo que se habían juntado contra Jehová. Dice, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Acá le está diciendo Aarón, ¿qué es? Ahora fíjense cómo Moisés sale a defender a su hermano. Sale a defender a Aarón, cuando Aarón era el que estaba murmurando contra él. Entonces ahora lo que le está diciendo, no le está diciendo quién es Aarón. Le está diciendo qué es. Fíjense la postura que se pone. ¿Qué es Aarón? No está diciendo quién es el sumo sacerdote, el elegido por Dios. No pone títulos, no pone chapas. Entonces le está diciendo quién, dice, ¿qué es Aarón? Para que contra él murmuréis. Bueno, entonces acá lo vemos que está defendiendo a Aarón. Pero ¿qué es lo que estamos viendo detrás de todo esto? Los celos de Coré. Estamos viendo la envidia de Coré. Estamos viendo la avaricia, la codicia, todo tipo de pecados que quieren cargos, que quieren honores. Entonces, ahora en el versículo número 12 nos dice, y envió Moisés a llamar a Datam, a Abiram, hijos de Eliab. Dice más, ellos respondieron, no iremos allá. Acá aparece el otro grupo. No aparecen.
Acá vemos que estaban en rebelión y no aparece. Versículo 13 dice, ¿es poco que nos hayas hecho venir hasta la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros? Fíjense qué es lo que había en la mente de estos hombres. Estaban renegando del llamado de Dios. Fíjense cómo les dice, ¿es poco que nos haya venir desde la tierra de Egipto? O sea que se estaban quejando contra Dios estos hombres también. Estamos acá. Dios nos trae al desierto. Se están quejando, entonces nos está diciendo, nos vienen a hacer morir a este desierto. Fíjense qué es lo que había en el corazón de estas personas, cómo el desierto saca a luz toda la putrefacción que había dentro. Entonces ellos sentían de que Jehová los había llevado ahí para hacerlos morir. O sea que esto era uno de los primeros que habían gritado cuando los 10 espías decían que habían gigantes y que habían ciudades fortificadas. Ellos habrán sido uno de los primeros en decir, moriremos. ¿Para qué Jehová nos trajo a morir acá? ¿Se entiende lo que hay en el corazón? Entonces dice, no solamente tenemos que bancarnos que nos vamos a morir en el desierto, que estamos solos, que estamos comiendo solo maná, todo eso, sino que encima se tiene que enseñorear de nosotros, Moisés. Vaya cosa que le pasa a Coré y a toda su gente. Encima que tienen que aguantarse todas las penurias que Dios les hace sufrir, encima se tienen que aguantar a Moisés, que claro, es el hombre más manso de la tierra, lo tienen que aguantar a Moisés. Fíjense la irracionalidad que hay en esta persona. Entonces, acá lo que le está diciendo es que se enseñoreen, está hablando de personas que, bueno, enseñoreen, es esto lo que me está diciendo acá Miguel, de personas que te hablan con el diezmo, lo que me está diciendo Cristian ahí también acerca que declaran un ministerio, eso es enseñorearse. Por ejemplo, yo soy el ungido, muchachos. ¿Por qué? Porque sí, no cuestionen al ungido. Hoy voy a predicar una enseñanza de que hablé con el arcángel Miguel. Pero eso no es bíblico. No, pero vos porque no crees, usted es un incrédulo. Estos son los hijos de Satanás. De esta manera operan. Entonces acá estamos viendo que ellos, acá cuando nos está diciendo que ustedes se enseñorean de nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que eran rebeldes. No se sujetaban a nadie. Ellos seguían a Dios, sí, todo bien, a Cristo. Pero al hombre no, yo no obedezco a nadie. A mí nadie me da órdenes. A mí nadie se enseñorea de mí. ¿Se entiende? Pepe Hernández, ¿cómo andas, Pepito querido? Ahí se está riendo un poco, no sé de qué, pero bueno, gracias por estar ahí conectado, Pepe. Entonces, acá lo que estamos viendo es de que se enseñorea de nosotros. Moisés se enseñorea de nosotros, el hombre más manso de la tierra. Aarón, que después de murmurar, claman a Jehová y dice, Señor, quítanos de este pecado, que hemos actuado locamente, le dice. Estamos viendo dos hombres de Dios y con evidencias de que Dios estaba con ellos. Entonces, Johnny Arcos, ¿cómo andás? Bendiciones, hermano querido, gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios respalda el ministerio de cada uno. De lo que habló de que se encargó, ¿qué dices? Yo soy la autoridad porque sí. Ah, sí, bueno, esto sí, yo soy el ungido de Dios, ¿por qué? Porque sí. Entonces, ¿pero tiene alguna evidencia bíblica? No, lo soñé. Y claro, ¿cómo no vamos a cuestionar sueños de personas que lo ponen a la altura de la Biblia? Yo me encuentro con gente con que dice, no, hermano, el Señor ya me mostró esto y va a tener que pasar. Pero no podés poner a la altura tu sueño con las escrituras. Guíate por las escrituras, que va a ser más seguro. Pero bueno, el porque sí de este tipo de hombre. Es más, le preguntamos a Coré, che, Coré, ¿por qué decís que tenés que ser el sumo sacerdote o tener los cargos más altos y despojar a Moisés? Porque sí. Claro, porque sí. Ya dijeron, porque él decidió que este pueblo es santo, el mío. El que eligió Dios, no, el mío. Él decidió de que no quiere, que Moisés es muy malo. Fíjense que está diciendo, Moisés ahora se enseñorea de las ovejas. Fíjense lo que hay en la distorsión de la cabeza de este hombre. Ahora Moisés es malo. Claro, el hombre más manso de la tierra, nos dice. Entonces, él es el que se enseñorea de ellos. Entonces, nos está diciendo, decía que se enseñorea de nosotros imperiosamente. Fíjense, son personas autoritarias. Moisés, el hombre más manso de la tierra. Bueno, acá estamos viendo una distorsión de la realidad. Versículo número 14. Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel. Fíjense ahora lo que hay en el corazón de estos hombres. Incredulidad a más no poder. Ahora les está diciendo a Moisés, ni tampoco nos has metido a la tierra prometida. ¿Quién tiene la culpa ahora de que estaban renegando en el desierto? Ya cuando deberían estar en el desierto, en la tierra prometida.
porque Dios les dijo, vayan a la tierra prometida y tómenla. Pero a causa del murmullo de ellos, a causa de su rebelión, que después quisieron tomar la tierra prometida y vienen derrotados, por culpa de ellos, ahora la culpa la tiene Moisés. Por culpa de Moisés no entramos a la tierra prometida. Por eso en el versículo 14 lo que le está diciendo, ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel. Desconformidad. Y acá volvemos a lo mismo. En este día de desierto número 9, ¿qué es lo que estamos viendo? En este día de desierto número 9, estamos viendo de que todo lo que empieza a salir del corazón, las quejas, nos estamos quejando de Dios de más, de todo nos estamos quejando. De la salud, de la economía, del hermano, de Moisés, del pastor, de Aarón, porque todos somos santos. ¿Se entiende en qué postura estamos? ¿Por qué somos el pueblo de Corea ahora? Porque yo sé que es fácil ponernos en la postura, yo soy Moisés, todos los que vienen a tentarme es porque son hijos de Satanás. No, 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 no. Lo que el Señor quiere que trabajar con nosotros en estos días es esa avaricia que, ¿por qué querés seguir a Dios? ¿Para qué querés servir a Dios? ¿Porque lo amás realmente? ¿Porque sentís un llamado? ¿Porque querés dejar de lado tu vida y servir con temor y temblor y ser utilizado por el rey? ¿O querés un cargo jerárquico como Coré? ¿Se entiende qué es lo que está queriendo que salga a luz ahora el Señor? Entonces, todos los que tienen un llamado, gloria a Dios. Por ejemplo, la palabra nos habla en Primera de Timoteo, capítulo número 3, nos dice, el que desea obispado, cuando vemos obispos, pastores, ancianos, es el mismo cargo, no son diferentes, es el mismo, lo conocemos como pastores. Entonces, el que anhela obispado, buena obra desea, está buenísimo, pero, y ahí empieza una serie de listas. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que sea así, no dado al vino, que no sea amador de sí mismo, que sepa enseñar, que no sea un neófito, tantas cosas. Y hoy vemos pastores que no saben enseñar, que no estudiaron. ¿Cómo puede ser cuando no cumplen con los requisitos? Vamos a Primera de Timoteo para que vean un poquito cómo funciona esto al día de hoy, porque no podemos hacer como en el Antiguo Testamento que Jehová elija o que los meta al infierno, que abra la tierra a los que no son. Hoy nos deja las Escrituras el Señor. Entonces, vamos a Primera de Timoteo, capítulo número 3. Recuerden que Primera de Timoteo es una carta pastoral, es una carta para la iglesia, para el orden de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Capítulo número 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, esto es un don, esto es un talento que Dios te da, que el que seguramente no tenía Coré. Por eso Coré sentía en su corazón, pero no estaba llamado, porque lo que lo impulsaba a querer ese cargo era la avaricia, la codicia, la envidia. Entonces, el que anhela obispado, buena obra desea, gloria a Dios, ojalá. Ojalá que mucha gente me diga, quiero ser pastor, tengo el llamado de pastor. Que me diga, no, yo siento el llamado de pastor, gloria a Dios. Vamos a estudiar, vamos a trabajar, vamos a prepararnos, a perfeccionarnos para que cuando el Señor nos llame estemos listos. No, pero yo ahora quiero pastorear, sin estudiar, sin hacer nada. Ese es el problema. Manuel Sánchez, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones. Gracias por estar ahí. Entonces, yo me he encontrado con gente que quieren ser pastores y ya quieren salir a pastorear, pero no saben ni dónde está Génesis. No mortificaron ningún pecado. Pero eso sí, soñaron de bonito. Visiones de todos colores. Pero bueno, el tema es que vamos a la Biblia, que ahí está la realidad. Entonces, esto es un requisito, donde Dios te dice, ¿vieron cuando se presentan en un trabajo? Que te dan como un formulario donde llevamos el currículum y si estamos aptos para trabajar, trabajamos. Y si no, no. Por ejemplo, hagan de cuenta que yo voy a la NASA. Voy a la NASA y digo, bueno, quiero hablar con el gerente de la NASA, con el hombre con el que esté encargado de contratar a las personas, todo. Entonces, bueno, yo vengo acá y bueno, acá está, ¿qué tal? Buen gusto, hola, ¿cómo anda? No, vengo porque yo tengo que ser astronauta. Bueno, buenísimo, deme su currículum y veamos todos los estudios y las capacitaciones que tienen. No tengo nada, pero lo siento en mi corazón que voy a ser astronauta. No, le van a decir, no, acá usted tiene que tener una serie de requisitos para ocupar el oficio. No, pero el Señor me dijo de que yo lo iba a hacer, que Él me iba a respaldar. Bueno, de la misma manera es en el pastorado.
Hoy aparecen todos los delirantes con que soñaron, con que se imaginaron, pero la evidencia, la realidad, es como la de Coré, tan lejos de la realidad. Por eso estamos viendo que son gente soberbias, que son gente, hijos de Satanás son. Entonces, acá lo que nos está diciendo, en el capítulo 3, decía, buena obra desea, gloria a Dios, los que quieren ser pastores, los que quieren ser obispos, es más, ojalá que de los que están acá, gente que tenga el llamado de pastor y que se empiece a preparar, que empiece a dejar su vida de lado, que empiece a tomarlo con seriedad. Gloria a Dios por esas personas. Hay que orar para que salgan este tipo de personas. Versículo 2, pero, ese es el pero. No basta con que sueñes, no basta con que imagines, no basta con que hables con 20 personas y conspiren para que sí, yo voy a ser el pastor, yo voy a ser el ministro, yo voy a ser el jefe. No, no basta con eso. Entonces, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no haya cargos en contra del obispo. Por ejemplo, si yo quiero ser pastor, no me pueden estar amenazando de que yo soy una persona adúltera, blasfema, ladrona, delincuente, drogadicto. No, no, te lo pueden decir, pero no puede ser nada real. No tiene que haber evidencias. Ahora, cuando una persona ya es una persona que es muy cuestionada, de un testimonio muy dudoso, bueno, ahí ya no podés ser pastor, ya desde el vamos. Pero bueno, vemos tantos mamarrachos que están por ahí dando, enseñando. Bueno, marido de una sola mujer. Acá está hablando de los hombres casados en Cristo. Los hombres casados en Cristo, que una vez que estás en Cristo con una mujer, no podés separarte y casarte con otra, como está muy de moda hoy. Hoy estamos viendo pastores, pastoras supuestamente, que se casan con personas más jóvenes. Bueno, eso es falso, no está aprobado por Dios. Tampoco te está diciendo que si sos soltero no podés pastorear, no. Acá está hablando de las personas que ya están casadas en Cristo con su pareja, que sean fieles y que si se separan es porque hay dureza del corazón, como este matrimonio del apóstol y una profeta famosa, que se separan y siguen ahí lo más bien predicando por el mundo y abriendo iglesias. Pero vemos que ahí hay un error grave. Entonces vemos que ya no están capacitados, no están aptos para ser pastores, ser líderes. Entonces, marido de una sola mujer. Entonces, también los solteros pueden ejercer. Por ejemplo, Pablo era soltero. No pasa por tener una mujer. Entonces, después nos habla que nos dice sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Ser prudente, ser sensato, tener dominio propio. Un pastor tiene que estar más allá de los problemas, más allá de todo, como Moisés, que ante cualquier situación, ante cualquier problema, se postran delante de Dios. Eso es ser sensato. No es apresurado no es apresurado, no es iracundo. Bueno, entonces nos dice, prudente, prudente, un pastor tiene que pensar 48 veces antes de abrir su boquita, porque podemos lastimar, porque si no está basado en las escrituras, tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Por ejemplo, un amigo que estaba predicando, viene un matrimonio que estaba mal, tenía todos los problemas, y estaban mal, no podían hacer pie en la iglesia. Entonces, esta persona los mandó a que se casen. Y la pareja no quiso saber nada y se fue, se separaron, le fue todo mal. El tema es que no le puede decir esas cosas cuando hay tantas cosas para solucionar, que el casarte no te va a solucionar nada, cuando toda tu vida es un desastre. Entonces, por eso hay que ser prudente con las escrituras cuando damos un consejo, cuando hablamos. ¿Se entienden? Entonces, el liderazgo dentro de una iglesia, todos los que quieran liderar. Exactamente, sí, sí, eso es lo que estamos viendo, esos son los ministerios de Coré, Coré a la cabeza, como dice Cristian. Entonces, acá estamos viendo que debe ser prudente, decoroso, que no sea vanidoso, hospedador, aptos para enseñar. Fíjense qué característica, aptos para enseñar. Da la casualidad de que a algún pastor le preguntamos cuáles son los 10 mandamientos y no te lo saben nombrar del 1 al 10. Le preguntamos, pregunta simple, no te estoy hablando de que, bueno, a ver, háblame de la madera de acacia, del arca, no, no le estamos hablando de cosas complicadas. Justificación por la fe. A ver, hábleme de la justificación por la fe basado en las escrituras. Parece que le vamos a estar hablando en chino. No, 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 yo tengo gracia para hablar porque el Espíritu Santo me da para hablar con libertad. Bueno, buenísimo, eso es cualquier cosa. Bueno, aptos para enseñar. Los pastores deben ser maestros, deben, cualquier duda que tenemos, pastor, esto no entiendo, y tiene que tener la respuesta. Pero hoy, como se ha dejado de lado la Biblia, esto ya no corre más para ellos.
Pero bueno, estamos viendo el currículum de Dios. Entonces, versículo número 3, no dado al vino, no pendenciero, el pastor no puede ser peleador, no puede ser un murmurador, no puede ser una persona que está peleando con las personas, criticando a uno, criticando al otro, como vemos en muchas iglesias, que los chusmas y los calumniadores son los líderes. Entonces, no pendenciero, no codicioso. Bueno, acá aparecen los que me estaba contando Miguel, acerca de los que te piden el diezmo, la ofrenda y empiezan a hostigar al pueblo. Bueno, eso es falso. Eso ya están metidos por Satanás. ¿Por qué? Porque no pueden ser codiciosos los pastores. Entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables. Acá esto es lo que tienen que ser, amables, apacibles, no avaros, nuevamente, avaricia, codicia. Este es un mal de los pastores. Que gobiernen bien su casa. Los pastores deben tener un ejemplo en su casa. Por eso nos está diciendo, dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito. Esto es lo que me estaba diciendo Cristian. Acá Cristian me estaba hablando acerca de los que recién empiezan, de lo que recién empieza se llaman neófito. Hagan de cuenta que yo tengo un año en Cristo y hoy ya me levantan como diácono. No, sos un neófito. No, pero yo estudié mucho, me porté bien. No, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de madurez. Pero hoy vemos que los cargos están puestos a dedos, como un cargo político. El pastor es el presidente. Entonces, los hijos del pastor tienen títulos, tienen autoridad. Entonces empiezan a repartir los cargos. Vos estás en la alabanza, vos estás en esto, y empiezan a hacer cargos como si fuera un título de una municipalidad. Vos te dejo el cargo de recursos humanos, a vos te dejo en esto, a vos te dejo en lo otro. Se ha prostituido la iglesia, se convirtió en una empresa. Entonces, no que no sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, como Coré. Entonces, bueno, acá tenemos algunas características de cómo tenemos que discernir nosotros, los que no están llamados al ministerio. Entonces, volvemos a Números, capítulo 16. Entonces, en Números, capítulo 16, versículo 14 nos dice, ni tampoco tú nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado la heredad de las tierras y las viñas. Le están echando la culpa a Moisés. Tú no nos has metido en la tierra, ni tampoco nos has dado, como si fuera que el Dios es Moisés. Entonces, ahora dice, ¿sacarás los ojos de estos hombres? Dice, no subiremos. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó. Acá estamos viendo la rebelión satánica de Coré. Moisés se enojó en gran manera y dijo, Jehová, no mires su ofrenda. Fíjense la diferencia que hay. ¿Cómo opera Moisés la mansedumbre? No era el hombre más manso del mundo porque sí. Acá está demostrando la mansedumbre. Y esto es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Entonces, no mire su ofrenda. Dice, ni aun un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos es hecho mal. Se empieza a justificar algo que Moisés no tendría por qué estar justificando. Moisés está diciendo, no tomé ni un asno de ellos. Claro, Moisés no vivía de este pueblo. Dice, ni ninguno de ellos se ha hecho mal. Ya le estaba empezando a creer lo que le estaba diciendo Coré. Coré le estaba diciendo, ustedes se enseñorean de nosotros, ustedes nos hostigan, ustedes nos están robando, ustedes son esto. Esto es lo que pasa con los verdaderos pastores. Así como hay pastores falsos que roban, que extorsionan, que chantajean y que le sacan el diezmo a todas las personas, también están los buenos pastores que piden una ofrenda. Ofrenda es bíblico y la iglesia debe ofrendar. Pide una ofrenda y al buen pastor da la casualidad que el cristiano malvado dice, ahí en los zapatos del pastor está mi ofrenda. ¿Qué hará el pastor con mi ofrenda? ¿Qué hará con esto? Gracias a mí se hizo la iglesia. Bueno, así le pagan al buen pastor, como le están pagando a Moisés. Y Moisés está diciendo, yo no tomé nunca nada de ellos. No es un chiste estar en los zapatos de Moisés. Entonces, acá lo que le está diciendo, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, dice, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová. Moisés se descarga un poco, pero no los desafía, no toma ninguna decisión, no se apresura. Acá estamos viendo las características del pastor que estaba nombrando el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3. Prudente, estamos viendo prudencia de Moisés. Moisés sabía que era un hijo de Satanás Coré. Moisés sabía que estaba mal lo que estaba haciendo y Moisés sabía que Jehová estaba con él y podría haber actuado y él mismo podría haber cerrado el caso.
pero no, lo pone a Dios adelante. ¿Por qué? Porque era prudente, porque era una persona temerosa de Dios. Entonces acá estamos viendo, dice acá, poné mañana delante de Jehová. Dice, tú y ellos y Aarón, dice, tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, dice, 250 inciensos, tú también, Aarón, cada uno con su incensario. Versículo número 18, dice, y tocará cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Bueno, el tabernáculo de reunión representa la presencia de Dios. Lo que hace es que lleven a cada uno con su incensario, con su incienso, incluso con Aarón, y Dios iba a elegir. Entonces, en el versículo 19 nos dice, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Coré seguía con esta campaña para derrocar a Moisés. Esto es lo que vemos. Este tipo de personas no les importa, lo que les importa es llegar a lo que ellos imaginaron, codician el poder. Y Emilia me está entendiendo claramente, porque ellos anhelan poder. Ellos suponen algo que es lo más. Ellos están llamados para algo más. No sirven para nada. No sirven para nada porque no sirven, porque no tienen santidad, porque no prosperan en nada lo que tienen, pero son como Aarón, como Coré, que ponen a todos en contra de los llamados. ¿Se entiende? Entonces vemos que el murmullo, ellos se potencian. Acá estamos viendo el orgullo, estamos viendo la soberbia de estas personas, que se creen que son una élite y se creen que son la verdad. Eran 250 hombres nada más, cuando eran 2 millones de personas. Pero bien que estaban haciendo un ruido importante en la congregación. Entonces, lo que está diciendo es que, versículo 19, lo leo de nuevo, ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció y a toda la congregación. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Fíjense qué es lo que está diciendo. Estaban en el tabernáculo. Aparece Coré con todas sus personas y la gloria de Jehová se manifiesta en el tabernáculo. Y le dice, apártense todo de este grupo, de todos estos hijos de Satanás. Esto es lo que nos está diciendo a nosotros también. Cuando estamos con estas personas que anhelan el poder, que anhelan la codicia, que están en esta situación como los de Coré, te está diciendo que te apartes, no seas cómplice de ellos. No te dejes guiar por el chisme, no te dejes guiar por el murmullo, no te dejes seducir por las propuestas que te dan. Cuando yo sea pastor, vos vas a ser mi líder, vas a estar en la alabanza. Cuando yo sea pastor, vos vas a ser el hombre más importante de la iglesia. No le hagas caso, porque no es mandado por Dios. Aléjate. Entonces, lo que nos está diciendo ahora es que los consumiré en un momento. Versículo número 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne. Dice, ¿no es uno solo el hombre que pecó? Acá estamos viendo el temor del pueblo. ¿Cómo andás, Roberto Mateo? Bendiciones, amigo, desde Chile. Gracias por estar ahí. ¿No escuchás los activistas? No estuve escuchando nada. No estuve escuchando nada de esas cosas. Bueno, entonces acá lo que estamos viendo es que Dios acá se empiezan a arrepentir. Y acá estamos viendo mucha gente que está entre medio de la rebelión, que por temor de Dios se van a empezar a alejar. Entonces, acá vamos a continuar. Entonces nos dice, ¿no es un solo hombre el que pecó? Ya lo empiezan a poner a descubierto a Coré, por temor de Dios. No, yo no tengo nada que ver con Coré. Decía, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Qué es lo que está hablando? Acá nos está hablando de que fíjense cómo están los rebeldes acá. Y fíjense quién falta acá. Acá falta uno, que es Om. Fíjense que en el capítulo 16 nos dice que está Datán, Abiram, hijos de Eliab, y Om, hijos de Pelet. Habían 3 hombres que tenían sus tribus, que tenían su gente, que conformaban los 250. Entonces acá estamos viendo que Dios lo que les está diciendo, apartados de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. O sea que On se arrepintió y salieron.
Porque acá lo único que quedan expuestos son Coré y estos dos hombres, todas estas tribus, estas personas que pertenecen a la tribu de Rubén, recuerden. Entonces, vemos cómo Dios tiene misericordia. Dios espera solamente que te arrepientas. Pero estos no, estos seguían. Ellos seguían, Coré seguía en su corazón. No, no, Señor, si vos mismo me dijiste que yo iba a ser el sumo sacerdote. Y el Señor te dice, te estoy por consumir. Estás a punto de irte al infierno. No, Señor, pero si yo lo siento en mi corazón, que yo tengo que ser el sumo sacerdote, yo los voy a consumir a todos. Puede saltar a Biram. No, Señor, si él es el elegido. Si Coré es el elegido, a él lo llamaste. No puede ser, no, nosotros seguimos acá firme, porque Dios no me puede estar mintiendo y Dios te está condenando. ¿Se entiende la distorsión que hay en este tipo de personas? ¿Cómo este tipo de personas son rebeldes por excelencia? Entonces, acá estamos viendo que... Exactamente, Manuel Sánchez, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, ahora, acá estamos viendo que apartados de alrededor de la tienda, Coré, Datán y Abiram. Entonces, sí, Rubén, la Watchtower es una asociación satánica. Eso, después vamos a hacer unos estudios de lo que es esa asociación, es de lo peor. Son herejes, blasfemos, todo junto. Bueno, versículo número 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, Pero somos santos, dijeron. Ellos dijeron, basta de Moisés. Fíjense lo que está diciendo en el versículo número 4. Basta de ellos. Nosotros somos los santos. Fíjense qué es lo que está diciendo. Y Moisés pudo haberle dicho en el versículo 3, cuando Coré le dice, nosotros somos los santos, nosotros ya basta de ustedes. Y ahí le podría decir Moisés, no, apártense de acá, hombres impíos, pero no. Moisés primero se postró, después esperó a ver qué Dios hacía, lo dejó a Dios al control y ahora Dios lo está mandando y decirle, apártenlos de acá estos impíos. Entonces Moisés no movía un dedo si no era por la voluntad de Dios. Entonces acá estamos viendo que dice, apartad ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos está diciendo, que nos apartemos de este tipo de personas. ¿Tenés un pastor corrupto? ¿Tenés un líder, un ministro que lo pusieron a dedo, que está manejando cuentas, que está moviendo dinero ilícito, que están poniendo gente a cargo por dedo, por primo, por familia? Apartate. Yo sé que son honores. Y yo sé que, por ejemplo, hay alguien en el grupo acá, tampoco quiero dar el nombre, pero que tuvo que renunciar a muchos honores en la iglesia de Estamatea. Tuvo que renunciar a muchos honores en la iglesia de Estamatea cuando tenía cargos, honores, pero eran guiados por Coré. Y por amor a Dios tenemos que largar, y cuesta dejar todo este tipo de honores. Cuesta dejar cuando tenemos un cargo, tenemos un confort, tenemos un reconocimiento en la iglesia. Hasta tenemos un ministerio y está prosperando. Pero si es del lado de Coré, salí corriendo, huí. Porque Dios no quiere saber nada con ese tipo de ministerios. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que les dice que no toquéis ninguna cosa suya, dice, para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces acá lo que está diciendo es que el pecado ya dijimos que contamina, que contagia. Entonces apartémonos. Tenemos este tipo de líderes corruptos que anhelan cargos, que anhelan títulos. Huyamos de ellos. Versículo 27. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es que acá ya se está por venir el juicio, pero hay más cosas ocultas. Lo que estamos viendo en Coré no es que Coré tenía un deseo vivo de servir, no es que quería servir a más no poder, no es que sentía que se estaba apresurando a su llamado y que por ahí atolondrado, porque esto nos pasa a nosotros. Nosotros nos pasa que por ahí queremos servir y no estamos listos. Y vamos y nos chocamos y vemos que, pero no es esta la situación, porque Coré no quería servir. Coré lo único que quería era el poder, como lo quieren y como lo tienen muchos falsos pastores. Pero el tema es que la Biblia nos revela cómo son este tipo de personas. Vamos al libro de Judas y vamos a ver que también nos habla de Coré. Vamos a ver Judas, que está en el capítulo, es el libro antes de Apocalipsis. Entonces,
acá vamos a ver en Judas, no recuerdo qué capítulo, pero ahí lo vamos a encontrar. Judas es el último libro antes de la Biblia y ya les digo el versículo. Es un solo capítulo. Entonces, en el versículo, ya les digo, esperen, acá está, en el versículo número 10. Acá nos va a hablar de este tipo de personas. Esto es lo que tienen que identificar en las iglesias ustedes mismos, este tipo de personas que son los de Coré, los que anhelan cargos, los que anhelan poder, los que anhelan títulos, los que quieren los diezmos, los que quieren que se sujeten a ellos, los que se creen dioses. Bueno, en el capítulo 1, que es un capítulo solo, versículo 10, dice, pero estos blasfeman. Ya dijimos ayer, ¿qué era lo que es blasfemar? Insultar a Dios, que se burlan, que hacen todo lo que ya saben, pero no lo hacen. Entonces, blasfeman, que es un insulto. Todos estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Fíjense los Coré. Este tipo de personas blasfeman. Este tipo de pastores. Fíjense los pastores millonarios, los pastores que andan famosos, que tienen 800.000 reproducciones en YouTube, todos que son multimillonarios. Estas personas blasfeman. Una herejía tras otra predican. Entonces, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Estas personas hablan y blasfeman, pero no conocen a Dios. Dios te quiere bendecir, pero no conocen a Dios. Dios te quiere prosperar, no conocen a Dios. Voy a reprender el coronavirus, pero no conocen a Dios, porque son blasfemos. Entonces, lo que está diciendo es que este tipo de personas nos está diciendo que blasfeman cuantas cosas no conocen. Coré no conocía nada de Dios. Él solamente quería un cargo político. Dice, y en las que por naturaleza conocen, dice, se corrompen como animales irracionales. Fíjense cómo son estas personas, los Coré, como animales irracionales. Son este tipo de pastores. Lamentablemente, todos los que estamos acá hemos pasado por iglesias que eran pastores como animales irracionales. Como animales, ¿qué significa animales irracionales? Los animales son que viven, los animales son cuerpo y alma, no tienen espíritu. Entonces viven con los deseos, con las pasiones nada más. Entonces estos son pero da la casualidad de que los hacen llamar pastores, los hacen llamar profetas, los hacen llamar ungidos. Entonces ahora lo que está diciendo es que como animales irracionales, versículo 11, hay de ellos, está diciendo Judas, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjense quién aparece, Coré. ¿Qué es lo que estamos viendo? Está describiendo un tipo de personas. Por un lado está diciendo los que han seguido el camino de Caín. Caín, ¿qué camino tomó? Mató a su hermano. Entonces, en la iglesia vamos a ver personas que matan a sus hermanos, como lo estaba haciendo Coré. Él había hecho una conspiración para matar a sus hermanos, a su hermano Moisés, a su hermano Aarón, a todos los que se ponían en contra de estos 250 hombres. Entonces, acá estamos viendo que esos son los que se han lanzado por el camino de Caín. Y esto lo tienen que identificar en las iglesias de ustedes. ¿Cuántos hermanos los han matado? Entonces, acá vemos que, exactamente, Débora, sí, con la sana doctrina, con la congregación, muy exactamente. Ahora, acá nos está diciendo que se han lanzado con el camino de Caín. Se han lanzado con el lucro y el error de Balaam. Fíjense, acá aparece otro tipo de personas, que este es el primero que me nombró Miguel, los que te piden el diezmo, los que están por dinero. Estos son los que están en el lucro, en el error, en el camino de Balaam. ¿Por qué? Balaam, ¿se acuerda que lo había llamado el rey Balac? Y ya vamos a llegar en esto, un poquito llegamos a Balaam y todas estas cosas. Entonces, lo que hizo Balaam es que el rey le había pagado para que maldiga al pueblo de Israel. Él contento, tomaba todo el dinero, pero no lo podía maldecir. Pero después le dio una estrategia de que si fornicaban, la presencia de Dios iba a apartarse de Israel y ahí podía atacarlo. Entonces ahí vemos que ese es el lucro de Balaam. Él se llamaba hijo de Dios, él estaba con el pueblo de Israel, él era un profeta, pero le importaba más el dinero. Y esto es lo que estamos viendo hoy con la doctrina de la prosperidad.
Todos estos hombres están profetizando, te predican por dinero. Cantantes que cobran por tocar. Predicadores que te cobran millones por ir a tocar, por ir a cantar, a predicar. Iglesias que te cobran diezmos, que te cobran todo tipo de ofrendas. Están bajo el error de Balaam, por el lucro. Ya está todo escrito, hermanos, esto, ¿eh? Ya nada más que lo hemos vivido, pero no teníamos la revelación bíblica, pero esto ya estaba escrito. Entonces, todo lo que hemos sido estafados, todos los que nos han sacado el diezmo, todo, las ofrendas, todo, nos han robado. Satanás nos ha robado. ¿Qué podemos decir? Lo que podríamos decir es admirarnos. Yo cuando empecé a abrir la Biblia, empecé a decir, Satanás, qué inteligente que sos. Admiro tu inteligencia, tu capacidad, tu esfuerzo para hacer el mal. Te felicito, es admirable, me sacaste hasta el último centavo, me dejaste en la quiebra, perdí todo. Ahora ya sé la verdad. Ahora yo voy a predicar el evangelio. Ahora van a empezar a abrir los ojos. Pero ya está, ya lo que me robaste, listo, pero ahora no me robás más un peso, no me robás más un centavo. Y entendemos la doctrina, entendemos la palabra de Dios. Pero bueno, es necesario pasar por todas estas cosas. Entonces aparece Balaam, aparece Caín, aparece Balaam, y nos está diciendo que parecieron contra la contradicción de Coré. Y acá nos está mostrando este tipo de personas, de Coré, que anhelan cargos jerárquicos, que quieren honores, que quieren prestigio, que quieren puestos visibles, que quieren poder en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de personas acá nos va a decir cómo se comportan. Fíjense, acá nos está diciendo que estos son manchas en vuestros ágapes, manchas. Fíjense, es que acá nos está hablando pecados, manchas en nuestros ágapes. Nos está diciendo que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Fíjense, se apacientan a sí mismos. Vayamos a los pastores de la doctrina de la prosperidad. ¿Quiénes son los que andan en aviones privados? ¿Quiénes son los que andan con camionetas último modelo, Alfa Romeo? ¿Quiénes son los que viven sin trabajar ellos y toda su familia? Y que la iglesia, por ende, es pobre, porque está en maldición. Estos, porque se apacientan a sí mismos. El divorcio de este hombre, de este hombre apóstol famoso que anda por ahí dando vuelta, es de 140 millones, le pide la mujer, de dólares. ¿De dónde sale todo ese dinero? O sea que si la mujer le pide eso, el hombre tiene el doble. Entonces, ¿de dónde salen estas personas que tienen 350 millones de dólares en el banco? ¿Pero por qué? No debería estar eso cuando nos habla de las ofrendas, es para el pobre, es para la viuda, es para el necesitado, no para el pastor. Nunca está hablando de dar ofrendas para que el pastor viva como quiera. Pero acá estamos viendo que estos pastores, estos hijos de Satanás, como Coré, como estos apóstoles modernos que están, se apacientan a sí mismos. Por eso en Ezequiel 34 habla, yo mismo bajaré, dice el Señor, y pastorearé a mis ovejas. Es Cristo. Entonces acá nos está diciendo que se apacientan a sí mismos. ¿Cómo son este tipo de personas? Lo único que les importa es ellos, su prestigio. No le importa a nadie. Son egoístas, son avaros, son egocéntricos, viven pensando que para ellos y que cuando ellos sean presidentes, sean lo mejor, les va a dar a todos de comer. Igual que los políticos. Son políticos que están en la iglesia, lo mismo. Entonces, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. ¿Qué significa nubes sin agua? Cuando decimos que una nube que trae agua para la lluvia que es bendición, la lluvia que es palabra. Entonces, cuando llueve, alimentaba el suelo fértil, hacía que la bendición caiga sobre el suelo y que crezcan los cultivos. Eso se llama la bendición. Hoy la bendición es cuando una persona da palabra. Y una persona es una nube con agua cuando da palabra y la gente recibe y es para bendición. Pero acá nos está diciendo que estas personas son nubes, parecen de Dios. Hablan de Cristo hasta el cansancio, hablan del Espíritu Santo, hablan de la cruz de Cristo, llevan una Biblia, wow, pero son nubes sin agua, no tienen agua. O sea que, ¿cómo están estas iglesias de la prosperidad, estas iglesias pentecostales, todas que son así herejes? Estas iglesias están lejos de Dios, ¿por qué? Porque no tienen agua. Gritan que aman a Cristo, aman a Dios, hacen todo un show religioso, pero son nubes sin agua. Entonces están en maldición estas personas, porque no hay bendición. Entonces, este tipo de personas son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Qué es lo que está diciendo? Llevadas de acá para allá. ¿Cómo son este tipo de personas que quieren anhelar estos cargos? Andan de acá para allá. Un día quieren tocar la guitarra,
Otro día quieren ser pastores, otro día quieren ser predicadores, otro día quieren ser maestros, otro día quieren salir a alimentar a los pobres, otro día ponen un almacén en la iglesia y reparten alimento a los que no tienen para comer, otro día se dedican a barrer y no prosperan en nada. De acá para allá. Después, le cierran la iglesia, se queda sin ovejas, se va para otro lado, empieza otra cosa, se junta 3, 4 gente, 5 personas, todo, se desarma de vuelta, de acá para allá. ¿Se entiende cómo son estas personas? Porque no prospera nada el ministerio, porque no es de Dios. Como Coré, de acá para allá anduvo y no consiguió nada. Entonces, acá nos está diciendo que son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Acá nos está diciendo que también son árboles otoñales, sin frutos. ¿Cómo son los árboles otoñales? Secos. Un árbol en otoño, ¿qué fruto te puede dar? Porque está seco. Entonces, estas personas son árboles otoñales porque no pueden dar frutos, porque están secos, porque están muertos, porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces nos dice, 2 veces muertos. Acá nos está hablando 2 veces muertos, muertos espiritualmente y muertos luego de la resurrección porque van a ir al infierno. ¿Se entiende? Ahora están muertos espiritualmente, pero van a morir, van a resucitar y van a volver a morir para ir al infierno, la muerte eterna. Entonces estos son los que están condenados. Entonces nos dicen, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo número 13. Fieras ondas del mar. Las ondas del mar nos habla del mal, de la maldad del hombre. La maldad del hombre que no puede estarse quieta, que con furia va de acá para allá como ondas del mar. Así son malos. Ustedes los ven así con cara de lelos, por ejemplo, a los Dante Gebel, a los, todo jijiji, jajaja, somos amor, todo. Le llegamos a sacar la Biblia y le hablamos y lo desenmascaramos, ahí van a ver el poder de Satanás. Ahí van a ver cómo se ponen estas fieras ondas del mar, el mal. Te van a denunciar, te van a perseguir. Estas eran las personas que perseguían a Pablo, que los metían preso, que los azotaban. Ahí cuando quedan al descubierto. Y me he cruzado con pastorcillos que, ay, jijiji, éramos pastores, todo. Un poquito de doctrina que les hablamos, les cambia la cara, porque son fieras ondas del mar. Y hay que estar atentos con estas personas. Entonces, y cuesta, porque es un tema porque manejan gente, religiones, después te ponen toda la gente en contra tuya, y ya lo he vivido un poco esto. Bueno, entonces acá nos está hablando de que fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Fíjense lo que son, estrellas errantes. Claro, porque andan de acá para allá, no tienen un lugar fijo, no tienen un ministerio, no tienen nada firme en Cristo. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de ser como estas personas. Por eso nosotros debemos estudiar, conocer el llamado, reconocer el don, aplicarlo, esperar en Dios hasta que Dios no venga y no me use. Y esa es la manera como el Señor usa a sus hijos. Pero si andamos probando de acá para allá, bueno, voy a estudiar, vamos para acá, para allá, bueno, corremos el riesgo de ser de este tipo de personas. Entonces, estrellas errantes, dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc en el 7º, bueno, esto no hace falta que... Versículo 16, fíjense esto. Nos está diciendo, estos son murmuradores. Da la casualidad de que estos hombres ahora están murmurando del que no está, porque son muy valientes. Cuando no hay nadie, claro, yo hablo atrás de todo. Y este tipo de personas se reúnen a murmurar, a criticar, a calumniar, a planear rebeliones, a planear conspiraciones. ¿Se entiende? Así operan estas personas. Entonces, acá lo que nos está diciendo, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Fíjense cómo andan estas personas, lo que yo deseo. Entonces, ¿en qué te basás? ¿En qué libro de la Biblia? No, la Biblia no, porque Dios me habla a mi corazón directamente. Dios me dijo, Dios me llamó, Dios me mostró, Dios me dijo, vos sos mi hijo amado, vos sos lo mejor, vos sos el Moisés del siglo XX. Entonces, acá estamos viendo que estas personas son rebeldes por naturaleza. ¿Por qué? Porque siguen los deseos del corazón. Entonces, y fíjense que nos estaba hablando ayer que las tiritas azules que se tenían que poner en los vestidos era para recordar los mandamientos. Entonces, acá estos mandamientos era para que no se guíen con el deseo, para que no se guíen con el corazón. Entonces, se me recorta internet. Bueno, por algo será, Emi. Bueno, entonces seguimos que ya en un ratito terminamos, así que no se desesperen. Entonces, son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas.
Fíjense cómo son estas personas, cómo es la boca de esta persona. Hablan cosas infladas. Te ven, hermanito, hoy estuve orando 24 horas por vos. Mira, las rodillas me salen sangre de tanto orar por vos. Te deseamos el bien. Yo con mi familia, que mi familia somos un ejemplo de Dios. Lo escuchamos, y estos son los religiosos. Nosotros no pecamos, somos como Coré, somos los santos. Con nosotros también está el hermano Absalón, te lo presento. Acá está el hermano Absalón. Hola, hermano, si hay pecado en mí, mátenme. Bueno, palabras infladas. Así son estos hijos de Satanás. Por eso cuando hablan con este tipo de pastores, no te dicen lo que quieren decir de frente, no te dicen lo que sienten, no dicen nada de lo que está en la Biblia. No, 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 no. Hipócritas. Se saludan. Hola, hermanito, muac, muac. ¿Cómo te extrañé? Te amo en Cristo, bla, bla, bla. Y son hijos de Satanás, murmuradores, querellosos. Entonces, acá estamos viendo que palabras infladas. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a las palabras infladas. ¿Por qué? Porque ahí van a ver que están personas que no están correctos, no están caminando correctamente. Por ejemplo, si yo algunos que están ustedes por ahí, no sé, de acá la veo a Débora, y digo, ay, Débora, sos la mejor del mundo, ay, qué hermana, ojalá que el mundo sea como vos, y empiezo a exaltar, a adular, estoy hablando palabras infladas cuando ni la conozco. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que estamos viendo, que son falsos, son hipócritas. Cuando vemos a un político en campaña, ¿cómo son? Ay, son un terrón de azúcar. Ay, vótenme porque los niños, miren, los pobres, lo más que quiero, les doy beso a todos. Ay, entro a los barrios que hay pobreza, fíjense lo bueno que soy. Lo mismo, nada más que están en las iglesias. Entonces, este tipo de pastores, hermano, jijiji, ay, el chiquito, ¿cómo anda? Ay, todo amor, todo paz. Palabras infladas. Hipócritas. Sepulcros blanqueados los llamó el Señor Jesucristo a estos. Por fuera muy bonitos, pero por dentro putrefacción, muerte. Entonces acá nos está diciendo que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense, ¿cómo llegan a los cargos? Adulando a las personas. Vos sos el mejor, vos sos wow. Entonces empiezan a adular, a exaltar a las personas para un provecho. Uy, yo hablo con el hijo del pastor. El hijo del pastor es el mejor, porque como él toca, como él habla, no hay otro. Y él sabe que yo lo respaldo, vos tenés mi apoyo, hermano. Entonces, pero cuando haya un cargo, acordate de mí. Adulando. Pastor, usted cuando me toca, ay, no hay otro como usted, siento ángeles, yo quiero que me ore usted, porque cuando usted, este sí que tiene la presencia, adulando, hipócritas, hijos de Satanás. Entonces, acá, bueno, y siguen, vamos a ver un poquito más, seguimos un poquito más con esto, porque estamos viendo las características de cómo son estos hombres. Versículo número 17 nos dice, pero vosotros, amados, tenés en memoria de la palabra que antes nos fueron dichas. Acá nos está hablando nosotros, que tengamos memoria de la palabra. Por eso nos lleva la palabra a los hijos de Dios, no a estar detrás de los deseos de estos hombres. De las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Los que os decían, en los postreros días habrá burladores que andarán según los malvados deseos. Estos son burladores. Fíjense cómo se ríen de Dios, cómo blasfeman, que andan detrás de sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, como Coré. Fíjense, Coré, cómo causó la división. Somos 250, vamos a dividir, y esto es lo que causan divisiones en las iglesias. Me ha tocado que habían grupos y te causan divisiones y son Coré. La palabra te los revela y te los muestra, ahí lo tenés a Coré. Entonces, causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen el espíritu. Fíjense cómo son los que no tienen el espíritu. Está hablando con E mayúscula, el Espíritu Santo. Causan divisiones y son sensuales. Fíjense que estos hombres, da la casualidad de que hoy estos apóstoles modernos salen ahora que tienen adulterios, que tienen otras mujeres, que tienen hijos, porque son sensuales. ¿Y pero por qué? Si son apóstoles, porque no tienen el espíritu. ¿Qué se le puede pedir a un hijo de Satanás? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver líderes, pastores con ojos de adulterio. Llega una mujercita jovencita, bonita, y ya la están mirando, ya le están pidiendo el número, ya se están haciendo los simpáticos, sensuales. Se suben a predicar con todos los pantalones ajustados, se creen que son modelos, se creen que son lindos, vanidosos, sensuales, que viven en la carne. ¿Se entiende cómo son esta clase de personas? La Biblia nos revela todo cómo son. Y esto yo sé que ustedes los están identificando ahora. Y muchos de los pastores que ustedes tuvieron que decían, con razón van a decir, era así, así, así. El Espíritu los está revelando. Satanás queda al descubierto con la palabra. Esto es lo que hace la Biblia.
Entonces nos está diciendo, no tienen el espíritu, versículo número 20, pero vosotros amaos edificarlo sobre la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservar el amor de Dios, esperando misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Bueno, entonces acá nos está hablando para nosotros y para lo que son los hijos de Satanás. La sexualidad es una señal, exactamente. Entonces, volvemos, así terminamos el capítulo 16. Volvemos al capítulo número 16 y habíamos quedado en el versículo 27 que dice que, dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram y de alrededor, excepto Om. Vemos que Om se arrepintió, dijo, no, yo no quiero saber nada con Coré. Se dieron vuelta. Entonces nos dice, y pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos pequeños y sus hijos pequeñuelos, nos dice, y dijo Moisés, en esto conocéis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que yo las hice por mi, y que yo no las hice por mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres, murieren estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de los hombres. Jehová no me envió. Versículo número 30. Más, si Jehová hiciera algo nuevo a la tierra y abriere su boca, acá está advirtiendo de que si Jehová llegaría a abrir su boca de la tierra y pasaría esto, viene de parte de Dios. Si mueren de una causa común, no pasa nada, pero si es de Dios, se tiene que abrir la tierra. Esto es lo que está diciendo. Si abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, dice, descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis en esto que los hombres irritaron a Jehová. Versículo número 31. Aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a las casas con sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Versículo número 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Entonces acá estamos viendo lo que es el fin de estos hombres impíos, de estos hombres inicuos que se abre la tierra y fueron tragados vivos al Seol. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Acá lo que estamos viendo es que todo lo que eran de Datán, de Abiram y de Coré, descendieron al Seol. Pero acá hay una excepción, porque después vamos a ver que, por ejemplo, hay, no sé, cuando vemos un nuevo censo en el capítulo 26, no hace falta que vayamos, pero en el capítulo 26 de Números hay un nuevo censo y aparecen los hijos de Coré. ¿Qué es lo que pasó? Acá vemos que cayeron todos al Seol. Y después cuando vemos, por ejemplo, hay un salmo, no recuerdo, no lo tengo anotado acá, pero hay salmos que aparecen los hijos de Coré como salmistas, junto con David. Entonces lo que vemos es que muchos de los hijos de Coré se apartaron, le soltaron la mano a su padre, como que entraron en sí y dijeron, no, estamos tentando contra Dios y se alejaron. Entonces Dios lo hizo descender vivos al Seol, a Coré y a toda su gente. Y después vemos que aparece en Números capítulo 26, aparecen los hijos de Coré y aparecen en los salmos. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios tiene misericordia del que se arrepiente. Entonces, en el versículo 34 nos dice, y todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos tragues también la tierra. Versículo 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Entonces, acá estamos viendo que todos los rebeldes fueron consumidos. Todos estos hombres rebeldes, que eran los jefes, los líderes, fueron consumidos y ofreciendo incienso a los muchachos. Ellos pensando de que Dios estaba con ellos, de que Dios lo había elegido, de que... Entonces acá estamos viendo cómo se tienen que enfrentar a Dios y no dará por inocente al culpable. Entonces acá seguimos un poquito. Bueno, yo creo que hasta acá estamos. Porque después no... Vamos a ver la vara de Aarón. Vamos a ver la vara de Aarón porque más o menos ya vimos con lo que es en Judas, cómo se complementa con esto, cómo nos habla acerca de los falsos pastores, los falsos líderes, los falsos ministros, hombres que anhelan poder, que anhelan todo lo que es el poderío, anhelan el reconocimiento. ¿Y esto qué nos habla? Yo sé que nos estamos metiendo mucho en Biblia, en libros, pero ¿qué significa esto? Nosotros estamos en el desierto. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Queremos servir a Dios?
si decimos que no queremos servir a Dios, el tema es que deberíamos dudar de llamarnos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para servir a Dios y no para que Dios nos sirva a nosotros. Entonces, si realmente sabemos que tenemos salvación, si realmente sabemos de que Dios nos salvó y que nos arrebató del infierno, vamos a tener un espíritu generoso, un espíritu de amor que vamos a querer servirle. Entonces, ahora, ¿para qué queremos servir? Este es el tema. ¿Para qué queremos servir? ¿Qué querés? ¿Cantar bonito? ¿Que la gente se desmaye cuando escuche tu voz? ¿Que la gente, reciba el Espíritu Santo cuando vos hables y digan, wow, como cantás vos no hay nadie? ¿Para qué querés predicar? ¿Para ponerte una corbata Dolce Gabbana? ¿Para ir con unos zapatos hermosos a la iglesia, con una Biblia así, y entrar y que te digan, wow, qué santo que es ese hombre? Wow, ese sí que tiene la gloria de Dios. ¿Para eso querés? ¿Para qué querés? ¿Para subirte a un púlpito y que conozcan que sos un hombre increíble, que sos un hombre sensacional? ¿Para eso querés predicar? ¿Para eso querés dar una palabra? Bueno, si son esas las motivaciones, son las motivaciones equivocadas. Son las motivaciones de Coré, que quieren un cargo, que quieren poder, que quieren honores y no quieren servir. Entonces a nosotros, a lo que estamos es que debemos machacar. Porque cuando nosotros entramos al sistema religioso, se nos mete en la cabeza de que tenemos que tener estos cargos, estos honores. Esto, así sí se sirve. Cuando yo tenga el reconocimiento del mundo, cuando tenga una iglesia con 40 millones de personas y expandiéndose por el mundo, ahí está la gloria. No, esa es tu gloria. Lo que Dios quiere es que puedas servir en el contexto en el que te tocó vivir, no siempre en el contexto religioso. Porque muchos de nosotros por ahí no vamos a ser pastores, pero sí que vamos a tener que servir en mi trabajo. Yo tengo que servir con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con todo mi alrededor, con todos los que están cerca. En ese contexto tengo que ser luz. Y eso cuesta, porque no, yo tengo que ser el nombre más reconocido de la tierra. Pero bueno, todas estas cosas nos habla acerca de el orgullo del hombre, de la soberbia que anhela cargos políticos, que anhelan cargos jerárquicos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo hoy? Que muchos de nosotros por ahí queremos servir por métodos equivocados, por motivaciones equivocadas. Entonces, bueno, yo creo que nada más. Yo creo que estuvo bien en claro lo que es identificar. Fíjense qué es lo que estuvimos viendo. Por un lado, vimos en el libro de Números el pueblo rebelde. El pueblo rebelde, ¿qué quería? Primero que se quejaba contra Dios. Después el pueblo rebelde quería pescado. Vivían recordando lo maravilloso que era vivir con el faraón. Se quejaron contra Dios, ¿para qué vamos a morir acá? Ahí veíamos la situación, ¿por qué estamos renegando? Todo eso somos nosotros. Después vimos los líderes, los mano derecha de Moisés, María y Aarón, que se pusieron a murmurar contra Moisés. Las manos derechas, cómo murmuraron y cómo dale que va. Bueno, eso también, el murmullo. Ahora nos está hablando acerca, después vemos el pueblo de Israel que estaba en rebelión y que querían ir a tomar la tierra. Ahora estamos viendo los que anhelan cargos políticos que son hijos de Satanás, que anhelan el pastorado, el obispado y todo este tipo de títulos, que ya hay 800.000 títulos, cuando solamente hay 2 títulos. Exactamente, Cristian, exactamente. El diácono significa servir, es el cargo que no tiene ninguna autoridad, servir, pero es el cargo más alto, es el más bajo para el hombre, porque el hombre quiere títulos. Hay 2 cargos oficiales en la iglesia, pastor y diácono, no hay más nada. Ahora tenemos profetas, arcángeles, apóstoles, ministerio de danza, ministerio de títeres, ministerio de teatro, ministerio de música, ministerio de jóvenes, ministerio de jóvenes, ministerio de, bueno, todo lo que se puedan imaginar. Pero eso ya son cosas del hombre. Entonces, nosotros saquémonos de la cabeza ese gran llamado que nos imaginamos que tenemos. Por ahí sí, por ahí Dios te quiere usar grandemente. No digo que no, pero saquémonos de la cabeza porque siempre viene producto de los deseos del corazón del hombre. Entonces, primero tenemos que mortificar, ir a la palabra, mortificar los pecados, conocer su palabra y esperar sentado a que Dios nos utilice. Así que bueno, eso es todo, mis queridos hermanos, por el día de hoy. Mañana vamos a ver la vara de Aarón que reverdece. Todos estos temas me reapasionan. Yo calculo que ustedes también, porque les hace abrir los ojos en las sectas en que estuvimos, en cómo estuvimos en iglesias paganas, en iglesias que tenían Coré y que siguen estando. Y hoy ustedes los tienen que identificar automáticamente. Vean una prédica, este es un Coré, este es un hijo de Satanás, este es un blasfemo.
este está tentando contra Jehová, este está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero bueno, para eso son todos estos estudios, para que tengamos el discernimiento de saber en el contexto en el que estamos viviendo y poder ser luz. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, porque nos das nuevamente revelaciones, nos das nuevamente palabra acerca de cómo es el hombre, Señor, cómo somos nosotros, cómo anhelamos, Señor, gloria humana, cómo creemos que tu iglesia, por la iglesia que murió tu amado Hijo Cristo, Señor, cómo termina siendo una empresa, cómo termina siendo una sociedad de fomento, Señor, cómo termina siendo un lugar de cargo jerárquico, Señor, de niveles, de hombres importantes, Señor. Cómo, cómo convertimos en tu iglesia, Señor, en una empresa multinacional, Señor, donde queremos éxitos, donde hay un marketing, donde Jesús es el marketing, donde vendemos todos con el marketing de Jesucristo. Cantantes que se hacen millonarios, Señor, con el nombre de Jesucristo. Venden millones de discos, se hacen millonarios, avaros, nubes sin agua, Señor. Esas personas que bloquean la alabanza para que lleguen a ti y encima se llenan de dinero, Señor, son blasfemos. Pastores, Señor, multimillonarios, que son excéntricos, que son tendenciosos, Señor, que son codiciosos, que son personas que se jactan delante del pobre, Señor, con el dinero que le roban a los ignorantes, Señor. Está todo tan corrompido, Padre Santo, pero te pedimos, Señor, que levantes varones, que levantes pastores, que levantes obispos, ancianos, Señor, con el contexto bíblico, para que puedan guiar a las personas, para que puedan levantar a los hijos de Dios, que sean luz, Señor. Porque las tinieblas solamente se va con la luz, Señor. Y ayuda, Señor, a que tus hijos se levanten, Señor. Estamos en tiempo de apostasía, estamos en tiempo donde el hombre no sabe hacia dónde ir, Señor. Hoy acabamos de escuchar que muere Maradona, Señor, y me doy cuenta lo idólatra que es mi país, Señor. Cómo todos están adorando a un hombre, Señor. Cómo todos están con velas, cómo todos los hombres te están llorando y nos merecemos estos juicios, Señor, que tú estás ejecutando. Porque somos idólatras a más no poder, Señor. Pero todo esto es porque tu iglesia está ausente, Señor. Porque los que gobiernan tus iglesias son estos hombres como Coré. Por eso no hay luz, Señor. Por eso te pedimos encarecidamente que levantes hombres como Josué, hombres como Caleb, hombres como Aarón, hombres como Moisés, Señor, con sus defectos, Señor, pero que sean temerosos de ti, Señor. Que tiemble delante de tu presencia, Señor, que se postren delante de ti en frente al problema. Esa clase de hombres levanta, Señor, en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Ten misericordia de Argentina, Señor. Ten misericordia de México, de España, Señor. Ten misericordia de cada uno de los países que hay un justo que clama, Señor. Como Lot, un solo justo en Sodoma y Gomorra, Señor. Ten misericordia de esos pueblos. Y levanta a estos hombres para que traigan luz, Señor, y que sean sal en este mundo tan corrupto. Gracias, Padre, por darnos esta palabra. Gracias por mis hermanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos terminado. Sí, Dios levanta santos. Sí, Laurita, así es. Oremos por eso, para que el Señor levante a los santos, para que el Señor levante. Muy bien, Elizabeth Cabrera, estuviste desde el principio hasta el final. Muy bien, gracias, Elizabeth, por estar ahí. Vanessa también, Débora, agradecidos a Dios. La palabra, con más claridad, muchas bendiciones. Bueno, gracias, Débora, gracias a vos. A Lizzy Torres también, que está ahí, la vi por Facebook primero, ahora la veo acá en YouTube. Caterín también, Johnny Arcos, grande Johnny. Johnny, ustedes son los valores que hay en Colombia. Vos, Johnny, junto con Johnny Guita también. Acá los hermanos que ustedes son nuestros hombres que se tienen que levantar y hacer la diferencia en en el medio de esta oscuridad. Así que preparémonos, postrados, así que Dios tiene muchas cosas lindas para nosotros. Así que bueno, mis queridos hermanos, a militar la buena batalla. Gracias por estar ahí. Mañana vamos a ver mañana vamos a ver la vara de Aarón. Cristian también, vos ahí con tu suegro vas a tener que hacer la diferencia en Chile. Así que hermano querido, gracias por estar ahí. Pueden contar conmigo para lo que sea. Así que, bueno, a seguir el camino. Así que solo un día puede estar bueno, Elisa, de los días que puedas. Y si no, entras a mi página
de YouTube, que podés verlo en cualquier momento, los estudios. Así que bueno, Johnny, dale, seguimos adelante con todo. Es tiempo de estudiar, de clamar, de mortificar pecados, de pasar el desierto y a servir, ¿eh? Esto es así. Así que bueno, mañana la vara de Aarón. Mañana vamos a ver lo que es el llamado verdadero. Si tenemos un llamado de parte de Dios verdadero, vamos a ver la vara de Aarón y todo lo que conlleva, las evidencias de por dónde estamos caminando si vamos a servir. Así que bueno, pero eso lo vamos a ver mañana. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, mañana 19:30 horas continuamos con este estudio maravilloso del libro de Números. Así que Dios los bendiga.